Hola amigos, muy buenos días. Nuevamente, bienvenidos aquí afuera del guión. Como cada martes estamos platicando sobre temas muy importantes en el ámbito público, en la parte política como tal de Iberoamérica. Y bueno, nos acompañan interesantes personas de varios países. El día de hoy tenemos a una gran amiga, Sharon López, directamente de Honduras, que ya ha participado en varias sesiones con nosotros y bueno, es un gusto tenerla nuevamente, pues para que nos brinde más de su expertise, ¿no? Y también nuestro gran amigo José Antonio Sánchez. Él desde México actualmente, en estos días, pero él está también metido mucho en la parte también de las elecciones, los procesos democráticos y la política en Colombia. El día de hoy, pues para ya entrar en materia como tal, me gustaría que tocáramos un tema que pudiese ser un poco ¿cómo le podríamos llamar? Un poco ambiguo a lo mejor, pero creo que tiene gran importancia dada la coyuntura política en varios países, ¿no? Me refiero al tema de carisma contra competencia. ¿Qué pesa más al gobernar en este sentido, ¿no? Quisiera abrir la conversación como tal con una pregunta para nuestros invitados el día de hoy. ¿Qué prefiere la ciudadanía el día de hoy? ¿Realmente un gobernante que inspire o uno que resuelva, ¿no? Dada las crisis que se han venido dando en Iberoamérica, en países de Sudamérica, México también, ¿qué es lo que más se requiere actualmente? ¿Una persona que caiga bien o una persona que realmente resuelva? Tenemos a Sharon, que vivió el proceso electoral apenas en noviembre en su país, hoy con un nuevo presidente. ¿Qué nos podrías decir al respecto, Sharon? Sí, hola Sergio, hola Antonio, un gusto estar nuevamente aquí en Fuera del Guión. Pues yo te diría de que en la práctica la gente prefiere algo que inspire y posteriormente a eso pues van a venir las exigencias de lo que se espera realmente de un mandatario, de una persona que asume una posición de poder. Y en este caso pues como bien mencionabas tú, venimos de un proceso reciente en el cual vimos que esa esperanza que transmitió, lo decíamos, tras cámaras antes, el tema de que te den ese gancho, por ejemplo, en el caso de Donald Trump, que tuvo una injerencia bastante fuerte en la elección, y decirle a muchos compatriotas en Estados Unidos que iban a poder legalizar su estatus a través del TPS. Entonces aquí es donde ves que viene esa parte también en donde le siembras a la gente esa esperanza, ¿verdad? De que las cosas pueden mejorar y está muy ligado también a la carisma que tenía en su momento el candidato presidencial del Partido Nacional, el señor Nasri Juan Afura Sabla, el cual, un hombre muy carismático, muy sencillo, humilde. Esa era la estrategia de campaña, muy bien, muy correcta, creo yo, para el escenario que Honduras estaba viviendo en ese momento. Entonces yo te diría que está más apegado a esta situación de concebir, ¿verdad? El hecho de que el carisma es impactante al principio, pero posteriormente cuando ya tienes que asumir una posición de poder, pues tienes que empezar a mostrar resultados también a la población, porque si no el desencanto se da en los primeros meses de gobierno y creo yo que las estadísticas en este momento están apuntando a eso en mi país. Pero en ese sentido, tú planteas algo que, bueno, indudablemente lo que se necesita, digamos, más es esta preparación, es una capacidad realmente del gobernante, ¿no? Pero también no dejaríamos esta parte de lado que cuando es una campaña política, nosotros hacemos un censo con la gente, es más, incluso ya en gobierno o incluso al día de hoy, ¿no? Cuando tú cuestionas a la ciudadanía sobre cuáles son las funciones de tal ente de gobierno, llámese legislador, llámese poder judicial, llámese el ejecutivo, gobernantes, presidentes, qué es lo que tienen que hacer y la gente no sabe, ¿no? Eh, que cuando están hablando los candidatos, pues prácticamente la propuesta que te están planteando no se te queda mucho, sino esta versión de, pues cae bien, es atractivo y todo, ¿no? O sea, en la realidad, más allá de lo que queremos, de que sea una parte, una persona, un perfil preparado, no nos gana esta cuestión del perfil, del carisma, de la simpatía como tal. Antonio, ¿y tú qué piensas en ese aspecto? Sí, lo que acabas de mencionar es importante y de hecho
esta oportunidad y el tema en sí de esta mesa me agrada mucho y me toca contestarlo desde lo que hacemos, ¿no? Nosotros. De una de nuestras expertices es el entrenamiento de candidatos, de políticos, en fin, de líderes. Y estas dos partes, de esta manera, como está la pregunta, el que inspire o que resuelva, es que van de la mano. O sea, cuando entrenamos el liderazgo de un ser humano y que va principalmente para el poder público, el poder político, la gente, y va esto, con lo que acabas de decir, Sergio, la gente quiere solución. O sea, sí o sí o sí quiere solución y también lo mencionó Sharon. ¿Vale? ¿Y cómo vas a hacer que un candidato sobresalga ante los demás, que inspire, que realmente lidere? Pues con el ejemplo, es fundamental. Entonces, si tenemos a un ser humano dentro de este ámbito político y está resolviendo, viene trabajando con la gente, viene generando gobernanza, no nada más gobierna, tiene esa conexión que menciona Sergio, ese contacto directo que genera esa conexión, que también se necesita tener esa empatía que lleva a la compasión y que de la misma manera, como dijo Sharon, ahí ya se viene la otra parte de solución y demás, pues complementas todo. Y en eso es en lo que vamos formando a esos líderes, para que de esa manera en conjunto generen un liderazgo totalmente efectivo. Todos son líderes, todos los seres humanos son líderes. Y precisamente hay que sacar el oro. Al entrenarlos, lo que hacemos es sacarle ese oro desde su ser. Y ahí va todos estos factores que estamos mencionando de la mano. Ni uno es más que otro. O sea, se requiere saberlos equilibrar. Y gracias, buenas tardes, es un honor estar aquí con ustedes, los adoro y pues continuemos. Y en este sentido, digo, la verdad es que, perdonen que estén en esta parte a lo mejor un poco terca, un poco necio, ¿no? Pero sí siento que al final del día la preparación es así como que es prácticamente decir, bueno, Sharon es una persona que tiene carisma, que tiene simpatía, es atractiva. Ah, ok, pero Sharon en este sentido que va para a lo mejor una diputación, una alcaldía, trae otro proyecto, trae un proyecto particular sobre apoyo a la niñez. Ah, ok, sí, 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 pero es atractiva y es simpática y es carisma, ¿no? Pues esta parte de no dejar de lado que para que yo te abra o yo te ponga atención, es como el noviazgo en la política, ¿no? Para que yo te ponga atención, primero me tienes que llamar la atención, ¿no? O sea, lo primero que voy a ver en ti, desafortunadamente, en el tema de política como tal, es tu presencia, tu porte, cómo vienes vestido, cómo te arreglas. En algunas sociedades también, oye, que el candidato o candidata está casado, tiene hijos, lo hemos visto en fotografías, ¿no? También esta parte de presentar al candidato, que la foto con la familia, cargando a los niños, paseando al perro, donde dices, bueno, pues yo no quiero que cargues a mis niños ni que pase a mis perros, ¿no? Quiero que me des seguridad, quiero que me des trabajo, quiero que le des educación a mis hijos, no a los tuyos, ¿vale? Y educación digna, proyecto medicamentos, todo esto. Entonces, el proyecto como tal, desafortunadamente, no sigue pasando a segundo término y dejaría sobre la mesa una cuestión muy sencilla, ¿no? Que hiciéramos un ejercicio donde viéramos, simplemente hablemos de presidentes, ¿qué presidentes en Iberoamérica ustedes consideran que no tienen un carisma como tal, ¿no? O sea, una persona así que digas, bueno, incluso hasta Mujica, ¿no? Unos darán, es que Mujica pues ya era una persona adulta y todo eso, pero lo veías y te atraía, te llamaba la atención, te caía, tenía simpatía, y todo esto, ¿no? Pero tenemos a Bukele, tenemos ¿cómo se llama? Ah, pues incluso Petro tiene, ahí también tendrá lo suyo, ¿no? Pero ¿qué presidente podría tener estas características, ¿no? Sharon. Sí, creo que no te diría un nombre en específico, pero considero que estoy muy de acuerdo con lo que mencionabas al principio. El tema de que evidentemente el carisma pues está muy ligado a la emoción que genera en el electorado. Y en mi caso, como es mi área de expertise, en el caso de las neurociencias y el neuromarketing, ¿cómo genera en el votante
esta parte de levantar, eh, por ejemplo, una persona que puede estar comenzando en el ámbito político, pero tal vez no es tan carismático, pero tiene buenas ideas, pero al final el carisma es el que me vende. O sea, lo que me transmites a través de una pantalla, la conexión emocional que puedo tener contigo, que tu mismo sentido de dolor que manifiestas a través de una pantalla es el mismo mío. Entonces, como electorado, me fusiono contigo. Y eso es lo que sabemos que muchas veces como consultores políticos estamos haciendo, el tratar de construir una imagen que pueda verse reflejada con la misma del electorado. Pero ¿qué pasa cuando la gente ve luego de que todo esto fue algo construido y no es la esencia de tu candidato? Entonces, ¿dónde dejas el carisma que estaba en un video, pero que no es la realidad cuando te lo encuentras en la calle y no te quiso dar la mano? O si te la dio, luego viste que usó un spray para limpiarse, por ejemplo. Entonces, este tipo de cosas es la que, ok, el carisma es propio de él o estoy tratando de crear una imagen que no va a ser consistente. Entonces, la narrativa no va a ir en consonancia con lo que hoy digo. Entonces, consideraría yo de que más allá de verlo como carismático, es que realmente cuando él continúe en el gobierno con una posición de poder, pueda mantener esa misma cercanía con el electorado que me haga creer que realmente eres una persona carismática y que tus ideas y tus posiciones se mantienen a través del tiempo. Bien lo mencionas ahí, Sharon, ¿no? Esta parte de construir una imagen, ¿no? Y podríamos decir, bueno, es que es una imagen, te engloba todo, ¿no? Pero construirle una imagen es desde el inicio, o sea, el perfil, ¿correcto? Que te llame la atención. Si no te llama la atención, ni siquiera te voy a escuchar. Y eso es lo que se plantea siempre en una campaña política, ¿no? Primero debemos de crear una persona que llame la atención. O sea, no es el mensaje, porque pudiésemos decir, bueno, pues vamos a hacer algunos panfletos donde venga la propuesta del candidato, solamente el puro texto donde dice te voy a dar más seguridad, más educación, trabajo digno, sueldo digno, un estilo de vida, o sea, más poder adquisitivo. El nombre es José Antonio Sánchez, solamente así, ¿no? Lo entregas así y prácticamente el impacto que tiene, pues podría ser hasta nulo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pues le pones la imagen, le pones la foto, le pones a la mujer, ¿cómo se llama? La pones en un ambiente que esté cómoda, que esté atractiva, la risa, en algún momento con algún colaborador nuestro, Jorge Sandoval, que habla mucho de la fotografía, ¿no? Lo primero que ves, y la fotografía no habla. Tú ves la imagen y en letras chiquitas ves el nombre, para qué va candidato, y si bien te va, hay veces que en el panfleto vienen las propuestas y vienen con bullets, curiosamente, ¿no? 5 puntos, pum, pum, pum. Sí. Pero lo que está y que te lleva todo el panfleto es la cara de la persona con su nombre, ¿no? Entonces, en ese sentido, no podríamos decir que prácticamente estamos recibiendo lo que merecemos en algunos gobiernos, donde se dan perfiles sumamente carismáticos, pero que en propuesta está totalmente reprobado, Antonio. Sí, y ahí con todo esto que estamos hablando ahorita, estamos enfatizando, y me parece muy bien, porque lo hemos hablado, que aquí es importante que sepa la gente que también les estamos hablando a ellos, principalmente, el objetivo de todos estos programas. Entonces, lo suscribo lo que dijo Sharon, los que manejamos la neurociencia, los que nos enfocamos directamente a ella, y subrayando también lo que dije, trabajamos en el caso de nosotros desde el ser al individuo. Bueno, es precisamente para que haga esa conexión, como también lo mencioné con el ciudadano. Pero aquí mencionas muy bien, caen en el error muchos de generar, construir, y lo dijo también Sharon, una imagen equivocada, un farsante que solamente está interpretando. Y muchas personas creen que eso es lo correcto, y así se trabajó durante mucho tiempo. O sea, esto es al revés. Todo se trabaja para esta conexión desde el ciudadano. El ciudadano es el protagonista de la campaña, no el candidato. El candidato se prepara desde su ser conforme a lo que sea el proyecto político, electoral o gubernamental. Y aquí entra también lo que durante la campaña, si es que la logran hacer y va muy bien, hacen esa conexión, logran esa compasión, etcétera, 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 ganan la elección y se van a gobernar, y ahí muestran su verdadera cara, ¿no? Aparte de que cuando se sientan en esa silla, les transforma su vida. Pero
ahí muestran quién realmente son, porque se encuentran con miles de cosas. Nada más era un personaje, se les cuatrapea todo. Pero aquí, reitero, ese es el error en el que caen muchos. Creen que hay que adaptar al candidato para el territorio. Y no es así. O sea, si tenemos un territorio y desde su ser estamos trabajando al candidato, al gobernante, es para que de manera congruente, de manera auténtica y honesta, esté trabajando en esa conexión con el ciudadano. Y allí es donde entra la simpatía, allí es donde entra esa conexión, Sergio, allí es donde hace ese clic, ¿vale? Pero es un clic honesto, no nada más es un personaje que está interpretando. Ok, perfecto. Pues sí, la verdad es que sí, sí son muchas vertientes que hay que analizar en un proyecto. Ahorita cuando estaban ustedes comentando específicamente tú, Antonio, me venía a la mente cómo se construyó el perfil de un candidato hace, ¿qué serán? 6, 12, 13, como 15 años, más o menos, ¿no? Aquí en México con el presidente Peña Nieto, donde, pues la verdad es que era, y no está de más decirlo, pues era un personaje muy carismático, que incluso se apoyó en los medios de comunicación para empezar a que se diera esta difusión y pues, ¿por qué no decirlo también, no? Dentro de esta parte que indudablemente fue muy bien orquestada, el matrimonio con una de las actrices que tenían en ese momento un mayor impacto dentro de la televisión, ¿no? Entonces, dices, bueno, y a todo esto, ¿qué proponía el presidente Peña Nieto en ese entonces, ¿no? ¿Te acuerdas de con quién se casó? ¿Te acordarás cómo era? Incluso te acordarás de que en algunas ocasiones perfectamente humano, pues también se le iba, ¿no? Se le iban así como que se le iba de pinta, o sea, se le daba la fuga a las ideas y salía con comentarios que dices, bueno, pues la verdad es que no es que esté muy preparado, pero cae bien, está simpático. Lo mismo con el presidente en aquel entonces, Vicente Fox, que decían, pues es que, y tú veías en la calle y las señoras te decían, es que, no, hombre, es el ranchero, es el botudo, es el alto, o sea, tiene porte. Y decías, pues sí, pero ¿y más adelante qué? ¿Correcto? Indudablemente tenemos que trabajar sobre una propuesta, porque lo que te va a gobernar o lo que te va a dar un cambio realmente es el ejercicio de las propuestas que se hicieron en campaña, de un proyecto, de un plan de gobierno, más allá de si está atractivo o no. Porque es decir, bueno, ya se está en gobierno, te faltan medicamentos en el hospital, pero bueno, mira qué atractivo está tu presidente o tu gobernante, ¿no? O sea, no puedes vivir en ese sentido. Es muy difícil, ¿a poco no? Dino Sharon. Sí, sobre todo esa parte que mencionabas al final, porque pensaríamos que a estas alturas el electorado podría, después de todos los escenarios que ha vivido a lo largo de la historia, ser un poco más reflexivo a la hora de ejercer el sufragio, pero vemos que todavía existe, bueno, en Honduras sucede mucho, sobre todo con candidatos a diputados, eh, que periodistas, personas de farándula, chismes, eh, personas por atractivas, otras personas porque tal vez tuvieron algún tipo de situación que se volvió viral y luego ya esa persona es electa por mayorías. Sobre todo porque todavía pues no hay regulaciones en la ley electoral que habíamos hablado en un episodio anterior. Entonces consideraría yo de que todavía es una línea delgada entre ese carisma y también la confusión de creer de que porque, y es que es chistoso, pues, si no fuera cómico, si no fuera trágico, porque estás eligiendo hombres o mujeres simplemente porque son guapos, porque son bonitos, pero ¿quién habla de sus capacidades? Y luego los ves en la Cámara legislativa que no pueden ejercer las funciones y algunos ni asisten. Otras personas también por ser carismáticas fueron electas en la zona rural, pero lo más que saben hacer tal vez es leer y escribir de una forma todavía muy complicado para ellos porque no cursaron una escuela de forma completa. Entonces, ¿cómo me vas a decir que este es el tipo de gobernantes que todavía seguimos eligiendo en este tiempo a través, como tú decías, del carisma del sombrero, de las botas, de que por eso es una persona humilde y cercana al electorado? Pero vemos que en el área urbana
ya este tipo de personas ya no son bien percibidas. Y entonces ahí es donde hay que tratar de que el lenguaje o la narrativa pueda ser consistente también para todos los sectores, porque no puede ser posible que porque por ejemplo, un presidenciable diga algo que lo vuelva viral, venga y desplace a otro candidato que sí tiene propuestas, que sí tiene argumentos y que sí tiene la capacidad para poder hacer o asumir el cargo. Entonces yo te diría de que más allá de otra cosa, sobre todo hoy en día con las redes sociales, sabemos que sí hay un impacto muy mediático en este tipo de gente que a veces tal vez no pueden ni hablar en público, pero están a través de una pantalla, un teleprompter y son los mejores y los más carismáticos. Y la edición que sabemos que les ayuda mucho, pero ¿cómo hacemos que la gente realmente entienda que no todo aquel que aparenta que conecta con él es real, como decía Antonio, o que lo que nos está diciendo ya una vez que llega al poder ya no es consistente después? Entonces yo te diría de que el problema no es que seas carismático o no seas carismático, sino de que lo que estás plasmando hoy o lo que estás contándole a la gente pueda ser consistente a través del tiempo y sobre todo de que puedas realmente ese carisma utilizarlo en beneficio de la población, que es lo que al final del día no la política no debe verse de una forma tan maquiavélica como lo vemos a veces como consultores al decir de que bueno, aquí vamos a ganar indistintamente, que sea lo que vaya a pasar después con este país o con esta población, sino que tratar de establecer también estándares y parámetros que vengan a contribuir y a mejorar también las sociedades en las que actualmente vivimos, ¿verdad? Que ese debería ser también uno de los lineamientos y la ética también que nos acompaña a nosotros como consultores. Ahí, Sharon, metes un factor que a lo mejor estábamos dejando de lado y es muy cierto, ¿no? O sea, ya ahorita también hablando del carisma, del porte, de la presencia, de la imagen del candidato o la candidata, ya entramos en una nueva vertiente que es también que se tenga que hacer viral, dadas las redes sociales, ¿no? Así como que dices, bueno, es muy atractivo, pero si no eres viral, también dónde está el impacto que tienes. Y muchas consultorías que tratan de hacer que estos perfiles lleguen al gobierno se enfocan ahora más en que seas viral, ¿correcto? O sea, en fortalecer tu perfil público, tu imagen pública, en lugar de decir, bueno, vamos a fortalecer ahora más bien el proyecto, ¿no? Que se haga viral tu proyecto. Y tú dices, no, 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 tienes de dos. O fortaleces, porque digo, al final del día persigues obviamente todo el objetivo de potencializar todo, ¿no? Proyecto, perfil y todo eso, pero tienes que ir sobre una como una prioridad, ¿no? Y entonces esta parte de hacer viral es ser viral la imagen o el perfil, ¿no? No el proyecto como tal, no el texto, no la atención, no el verbo. Entonces, pues al final del día también somos parte o terminamos siendo parte de esa dinámica, podría llamarle así a lo mejor un poco contaminada, donde decir, pues si la gente pide eso, desafortunadamente es lo que le das, ¿no? Antonio. Sí, así es. Y es que precisamente lo desagradable que mencionaste al principio, el pueblo tiene lo que se merece conforme a lo que eligió. O sea, ahí también cabe todo lo que acabas de describir, es un ejemplo tácito de cómo puede escoger un pueblo un gobernante. Al mismo tiempo, vamos a retomar algo que quería decir dentro de todo esto. También depende. O sea, cómo estamos haciendo este traje a la medida que significa una elección siempre. O sea, sabemos que una elección nunca es igual a la otra, así sea el mismo territorio, sea el mismo candidato, sea la misma ciudadanía. Entonces, y me gustó mucho lo que dijiste de Peña Nieto, el proyecto de Peña Nieto, que tiene mucho que ver, y bien lo mencionaste también con el de Vicente Fox, en la manera en cómo se trabajó. ¿Vale? Pero vámonos al Peña Nieto, que está muy bien para este ejemplo. El proyecto de Peña Nieto se llamó 9412. O sea, desde que fue candidato para diputado local, de ahí gobernador, que ya siendo gobernador ya era literal el candidato oficial para la presidencia de la República y que ya siendo diputado de ese gobernador empezó su carrera hacia la presidencia de la República. Bueno, como en todo lo hacemos siempre, hacemos estudios muy, muy puntuales. Entonces, ¿qué quiere el ciudadano? ¿Cuál es el arquetipo del ciudadano? ¿Qué es lo que está pidiendo? Bien lo dijiste, Sergio. Entonces, ahí entra en cómo se transforma, aquí hablamos, con o sin honestidad, desde autenticidad o no, a ese candidato.
y se le da al pueblo lo que quiere recibir desde los canales en que los quiere percibir para su interpretación. Ahora ha sido un poquito menos fácil hacer eso. La ciudadanía en el mundo está despertando, estamos en una etapa de transición humana, de un despertar humano muy interesante en esta tierra. Entonces, ya no es tan fácil engañar a la gente. Sin embargo, la gente sí sigue exigiendo, y bien lo dijiste, Charo, desde una parte equivocada. Pero también es comprensible sus urgencias, esas necesidades, esas motivaciones, y que ahora con tanta contaminación que tenemos, tanto visual, auditiva, todo lo que tenemos en redes, informativa, etcétera, que causan una confusión tanto consciente e inconsciente, el ser humano ya va desvariando un poquito más qué es lo que requiere y cómo lo requiere y con qué lo requiere. Entonces, sí, cabe un poquito de que si está más despierto, es más complicado engañarla. Sin embargo, se abren más canales y oportunidades para generar un arquetipo de alguien que lo pueda gobernar. O sea, seguimos viendo la gata, pero nada más revolcada. Perfecto. Muchísimas gracias, digo, para ir ya también cerrando, ¿no? Sí es una dinámica muy profunda, creo yo, de que ojalá llegara a tener cierto balance, ¿no? La propuesta, la preparación contra el carisma y la imagen del candidato como tal. Al final del día, insisto, lo que te da resultados como tal son las propuestas llevadas a los hechos. ¿No? Podrá ser muy atractivo, pero si no cumple los compromisos, si no realmente trabaja conforme o para el cargo que fue electo, la o el candidato, pues bueno, se queda todo así como que en el tintero y se queda en una bonita postal o lona, ¿no? De campaña. Y me Y gustaría que perdón, Sergio, y perdón que te interrumpa y de metiche también, Sharon. Y aquí, si se fijan, con esto que acaba de mencionar Sergio Sharon, regresamos al punto inicial, ¿vale? O sea, esa parte de que si requieren ir de la mano o van separadas, estos dos factores tan importantes. ojalá que vayan de la mano, ¿no? Es lo más importante que fueran de la mano. Pero bueno, como decía, ¿no? Para ir cerrando, me gustaría, nuevamente, me gustaría cerrar con broche de oro, Sharon. Empezamos por Antonio nuevamente. Antonio, ¿qué dejarías? ¿Cuál sería la responsabilidad de la ciudadanía para ti en este sentido? Y también, ¿cuál sería la parte de los especialistas, de los consultores políticos para tener a lo mejor quizás una ciudadanía más informada, más crítica, más participativa? Todos los que estamos, Sergio, trabajando, y gracias por esta pregunta con lo último, ¿vale? De las dos cosas que preguntaste, la responsabilidad que ejerce en cada uno de los que hacemos campañas electorales, los que somos estrategas, consultores, lo que sea nuestra expertise como consultores. Cada propuesta que nosotros hagamos conforme a las decisiones que estamos trabajando en cada proyecto político, que no se nos olvide, repercuten en la ciudadanía. O sea, estamos jode, y jode, chingue, chingue, que a todos los candidatos, a todos los gobernantes, que el ciudadano es el protagonista de la campaña o del gobierno, y de repente, al estar estrategando, el estar construyendo todas las estrategias, valga la redundancia, las tácticas, todas esas acciones, pues también hay que tenerlo nosotros en cuenta, que es en base y que el objetivo es la ciudadanía y que sí hay repercusiones, que si nosotros la regamos aconsejando o guiando mal a un candidato, un gobernante, el que va a sufrir las consecuencias es el pueblo. ¿Vale? Desde su economía, desde su gestión de los recursos, desde su gestión de todos los programas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que a nosotros como consultores, como profesionales en este ramo, no se nos olvide ese detalle, ¿vale? Porque siempre lo digo y lo dije la mesa pasada, consultamos gobiernos, consultamos partidos, consultamos líderes, consultamos políticos. ¿Quién carajos consulta al pueblo? O sea, que es el protagonista. Y el que ahí entramos a la primera parte de tu pregunta, que es fundamental que este trabajo lo hagamos con la ciudadanía. Tenemos los partidos políticos, que algunos se prestan para abrir ese tipo de cosas a la ciudadanía en general, no nada más a su militancia. Tenemos organizaciones.
Tenemos instituciones, tanto oficiales como no oficiales, que podemos empezar a trabajar con la ciudadanía y empezar a hablar de los temas calientes, de cómo se maneja la política pública, cómo se maneja la política institucional, cómo se lleva la comunicación y se transforma en ella. Y desde la neurociencia, así como lo aplicamos a nuestro trabajo profesional en la política, pues aplicarlo también de la ciudadanía, carajo. Para eso estamos. Y yo creo que con el favor de Dios, lleguemos a ese nivel, ¿vale? De trabajar primero con la ciudadanía antes que con los demás. Perfecto, muchas gracias, José Antonio. Sharon, ahora sí que cerramos contigo. El fin primordial de esto pues debería ser siempre pensar también en la ciudadanía y a la vez entender que sí es importante, el carisma moviliza, el carisma nos crea una campaña, el carisma nos ayuda a poder posicionar a nuestro candidato, pero a la vez se trata de construir más allá de eso y de llevar en la esencia al candidato, porque a veces podemos estar creando un perfil, pero no realmente va a ser consistente. Entonces, decirle a la gente que más allá de llevarse por el carisma, la belleza o cómo luzca un candidato, hay que ver realmente las propuestas, sus intenciones y a veces hasta hay que ver con qué consultor trabaja, porque así también podemos definir a qué nivel va esa campaña y cuál es la orientación que lleva. Si es un tema de país y de tratar de construir algo bonito por y para la gente, o si es simplemente hacer lo que debo hacer y no importarme el desenlace que esto pueda tener después. Entonces, gracias a la gente también por escucharnos, por vernos y gracias a ti, Sergio, también por el espacio. Muchas gracias, Sharon, muchas gracias, Antonio. Ahora sí que como siempre, ¿no? Por compartir el conocimiento que ustedes tienen, la trayectoria que tienen ustedes. Y me quedaría con que todo lo que ustedes nos comentan sin duda abona a tener una ciudadanía más informada. Buscamos también tener una clase política más responsable, más comprometida con la labor como tal y diría, ojalá que realmente los proyectos realizables, concretables, que sean posibles como tal, sean los que lleguen al ejercicio del gobierno como tal, más allá de que si se ve bien, más allá si fue una modelo, más allá si fue el actor de películas, todo esto, que realmente sean los proyectos los que lleguen, ¿no? Vamos a trabajar, trabajemos porque estos proyectos lleguen y se realicen como tal y pues que haya candidatos que se avienten, ¿correcto? No porque digan, bueno, quizás no me veo bien, métete, aviéntate porque tienes la capacidad en este sentido, ¿no? Y si no tienes, pues en un momento dado, pues la capacidad, pues búscate un buen patrocinador, ¿no? Pues, para que le inviertas el recurso, para movilizar a tu gente, a tu equipo de campaña para que puedas ganar las elecciones. Muchísimas gracias, Sharon, muchísimas gracias, José Antonio. Nos vemos el próximo martes, como cada martes. Nuevamente lo repito, vamos a estar colocando las redes sociales de nuestros participantes, de nuestros invitados el día de hoy, que pues, bueno, gente ya de casa como tal, amigos, familia, y nos vemos el próximo martes también aquí en Fuera del Guión. Muchísimas gracias, saludos a todas y a todos.